día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hablábamos, pues, de que existe un compromiso de Cristo con su Iglesia. Cristo actúa en nuestros signos sacramentales. Y dice aquí, este punto del Catecismo, el Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. O sea, la epíclesis, recordad que es esa parte del sacramento en la que el sacerdote pide al Padre que envíe el Espíritu Santo para que haga eficaz ese signo. Padre, te pedimos que envíes el Espíritu Santo para que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Y eso que se hace en la Eucaristía existe en todos los sacramentos. La epíclesis es el momento en el que se pide el fuego del Espíritu para que en ese pan y en ese vino se realice esa transformación. Bueno, pues dice que hay un compromiso de Cristo con su Iglesia por el que esa epíclesis es eficaz. El Padre escucha esa oración de la Iglesia. Incluso, fijaros, incluso la escucha aunque el sacerdote esté en pecado mortal. Que esto es fortísimo. El Padre escucha esa petición, incluso aunque el sacerdote esté celebrando de una manera sacrílega ese sacramento. Porque está actuando por el bien de los fieles, no por los méritos del sacerdote que lo celebra. Y ese compromiso es por el bien espiritual de los fieles. Bueno, pues esta es una afirmación contundente donde las haya. Dice, como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Este punto del Catecismo tiene algo de evocarnos aquel pasaje, recordáis, en el primer libro de Reyes, hay un pasaje que hace referencia al profeta Elías, cuando tuvo que enfrentarse a los falsos profetas de Baal, aquellos 450 profetas en el monte Carmelo. Elías, para de alguna manera testificar públicamente, ¿no?, que aquellos profetas de Baal eran falsos profetas y que el tal Baal no existía, que era un falso dios, hace allí un reto en el monte Carmelo. Había quedado solamente Elías frente a 450 sacerdotes de Baal. Y entonces, en ese momento, hacen un reto. Y el reto es, bueno, a ver a quién escucha a Dios. Y entonces allí, frente a una roca, primeramente los 450 profetas de Baal cogen un novillo y empiezan allí a gritar a lo alto, según sus costumbres, pues pidiendo que Baal bajase sobre aquel sacrificio y consumiese con su fuego aquel novillo, haciendo de alguna manera así un signo real de que Baal existía y de que lo que ellos predicaban era cierto. Elías, leo el texto, entonces Elías dijo a todo el pueblo, viendo que por mucho tiempo que estaban allí los profetas de Baal no conseguían nada, ¿no? Elías toma 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, y entonces prepara un altar, hace una zanja, dispone la leña, despedaza el novillo, lo pone sobre la leña. Es más, para poner todavía la cosa más difícil, llenaron de agua varias tinajas y echaron el agua sobre el novillo, empapándolo de agua, ¿no? Y hacen así 3 veces. El agua corre totalmente alrededor del altar. Y en ese momento, él invoca a Yahvé y dice, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, y que este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios que convierte sus corazones. Cayó el fuego de Yahvé, que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vieron y cayeron sobre su rostro y dijeron, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Es decir, Yahvé demostró su
su realismo, la autenticidad de su existencia, del único Dios, haciendo eficaz esa especie de imagen del sacramento, haciendo eficaz la invocación de Elías. Elías invocó a Yahvé y Yahvé, a través de sus palabras, se hizo presente y consumió aquel sacrificio, dejando patente que los gritos de los profetas de Baal no habían servido para nada, y sin embargo la invocación de Elías había sido escuchada. Bien, esta imagen está sugerida por el catecismo, está sugerida para hacernos entender que esto ocurre cada vez que celebramos un sacramento. Cada vez que celebramos un sacramento, Dios se compromete y escucha la voz de ese sacerdote que preside, que celebra el sacramento. La escucha como escuchó la de Elías. Y en esa epíclesis, en esa invocación del Espíritu Santo, el Espíritu viene sobre ese altar y consume ese sacrificio. Al igual que en aquel momento Elías autentificó la presencia de Yahvé, pues en ese altar, cada vez que la Iglesia celebra un sacramento, volvemos a autentificarlo. Es una invocación del Espíritu, y el fuego del Espíritu baja sobre ese altar, baja sobre esa pila bautismal, baja sobre esos santos óleos con los que se le ungen a un enfermo, etcétera, etcétera. Hay pues un compromiso de actuación. Decíamos incluso, fijaros, que aunque el sacerdote no sea santo, aunque el sacerdote esté actuando indebidamente, aunque esté celebrando el sacramento indebidamente, o sea, Dios se compromete con esa eficacia. Hacíamos también ayer, en el último programa, hacíamos una referencia al punto 1125 del Catecismo, en el que se decía, pues cómo nadie, ningún sacerdote, ni ninguna comunidad de católicos tienen derecho de modificar o manipular a su voluntad pues un sacramento, unos signos. Y bueno, ahí igual habría que hacer una matización, que es la siguiente. Si, por ejemplo, alguien celebrase los sacramentos de una manera incorrecta, pues es posible que cometa ilicitudes litúrgicas, es decir, pues por ejemplo está cambiando cosas que no debe cambiar. Imaginémonos que en una celebración eucarística se cambie pues una lectura por otra, de repente en vez de la palabra de Dios sale otro texto distinto, y cosas que son ilícitas, ¿no? Son ilícitas, pues que alguien cambie una lectura que corresponde leer pues por otro texto que no es palabra de Dios y cosas por el estilo. Eso es ilícito. Eso es ilícito. Pero fijaros una cosa, aunque sea ilícito, no es inválido. O sea, no por eso el sacramento deja de tener validez. No por eso, en esa celebración litúrgica, el compromiso de Cristo a hacerse presente en el cuerpo y la sangre deja de tener validez. O sea, hay ilicitudes que no anulan la validez. Ahora, otra cosa es pues que, por ejemplo, que en una Eucaristía, pues en vez de celebrar la Eucaristía con el pan y el vino, y pronunciando las palabras consecratorias, pues en vez del pan y el vino, pues igual alguien que se cree muy, muy espabilado, pues lo hace en vez de con pan, pues yo qué sé, lo hace con una torta de arroz, y en vez del vino, pues lo hace con una limonada. Bueno, pues en ese caso ya no únicamente es ilícito, sino que es inválido. O sea, allí no se hace presente el cuerpo de Cristo. Es decir, Dios tiene un compromiso con su Iglesia, y el compromiso que tiene con su Iglesia es que haciendo los signos que Cristo hizo, y por ejemplo, en el caso de la Eucaristía, pronunciando las palabras de la consagración sobre el pan y el vino, el Señor se compromete a hacerse presente. O el Señor se compromete con quien, teniendo la intención de celebrar el sacramento del bautismo, si pronuncia esas palabras derramando agua, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se compromete que en ese signo se hace presente. Es decir, hay sacramentos que, aunque sean celebrados ilícitamente, o sea, sin respetar las normas litúrgicas de la Iglesia, aunque sean ilícitos, sin embargo, son válidos si se han respetado mínimamente pues las palabras
y el que podríamos decir que es lo sustancial de ese sacramento, lo sustancial. Pues por ejemplo, en el caso del bautismo, la fórmula del bautismo, etcétera. Pero también hay que decir esto, es decir, estamos llamados a celebrarlos en respeto y en obediencia a la Iglesia, claro. Pero bueno, esta distinción entre licitud y validez creo que es buena, para que tampoco no nos pensemos que si asistimos a una celebración y en esa celebración resulta pues que vemos una incorrección litúrgica, pues por eso ese sacramento va a ser inválido. No, por eso no va a ser inválido. El Señor tiene más misericordia de nosotros y Él se compromete con su Iglesia en la eficacia de esos sacramentos, aunque por desgracia a veces no somos obedientes, no somos fieles y los podemos celebrar con demasiadas libertades, por nuestra parte. Pero hay un compromiso de eficacia, de validez, de no ser, como he dicho, pues que alguien coja y ya esté cambiando lo sustancial, pues eso, esté cambiando, pues que pretenda bautizar sin agua o que pretenda celebrar la Eucaristía sin pan y sin el vino y sin pronunciar las palabras de la Eucaristía, claro, con el cual ya, aparte de ilícito, ya es que es inválido. Recuerdo que cuando explicábamos este punto, el 1125, un oyente hizo una pregunta interesante. Él hacía la pregunta siguiente. Y si insistimos tanto en la importancia de ser fieles a la celebración de la liturgia, no tenemos el peligro de caer, ¿no? Pues en el extremo de Lefebvre, ¿no? O de los integristas que de alguna manera se rebelaron contra el Concilio Vaticano II. Era una pregunta interesante. Y la respuesta a esa pregunta es decir, no, precisamente sea por un extremo o por el otro extremo, se peca de lo mismo, se peca de falta de confianza y de obediencia a nuestra Madre la Iglesia. Por un extremo o por el otro, pero se peca de lo mismo. Porque cuando el Señor dijo, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, también se refería a las fórmulas litúrgicas. También se refería a las fórmulas litúrgicas. Entonces, cuando alguien pretende cambiarlas a su antojo y a su capricho, se olvida de que lo que queda atado en la tierra, lo que es atado en la tierra, queda atado en el cielo. Lo que la Iglesia, nuestra Madre, nos ha pedido que respetemos, porque ha quedado atado en sus formas litúrgicas, queda atado en el cielo. Y por el extremo contrario, pues a la gente igual seguidora de Lefebvre, que gracias a Dios, pues en España, pues tenemos muy pocos, ¿no? O prácticamente eso es más cosa de Francia y de Suiza, etcétera. Pero bueno, por el extremo contrario, hay que decirle que lo que la Iglesia ha desatado en la tierra, queda desatado en el cielo. Y si la Iglesia ha hecho una reforma litúrgica, de alguna manera desatando ciertas fórmulas que antes no existían, queda desatado en el cielo también. Es decir, por un extremo o por el otro, fijaros que se peca de lo mismo, de no tener confianza en nuestra Madre Iglesia, que atando y desatando nos está también ayudando a seguir más de cerca pues el camino de Jesucristo. Hay que tener también un argumento de obediencia en la celebración de la liturgia. Los signos son signos humildes, pero que la Iglesia, como gran pedagoga, gran maestra de nuestra fe, pues va atando y desatando con prudencia y en respeto a la tradición de la Iglesia, con prudencia y en respeto a la tradición de la Iglesia, para que los sacramentos que celebramos pues sean plenamente, podríamos decir, plenificantes, o sea, que sean válidos, pero que al mismo tiempo que sean válidos, o sea, que sean también adecuados a nuestra forma de expresión, a la pedagogía que el hombre actual necesita para recibir de una manera más adecuada la gracia del Señor. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.